Muchos de ustedes tal vez no cogieron la charla de la cena pascual, ¿verdad? Muchos de ustedes no. Pues en la cena pascual, eso que hizo Jesús, se lo voy a explicar breve, porque eso es material de 2 horas, se lo voy a explicar en 1 minuto. En la cena pascual, los judíos tenían 2 mesas. Una mesa que había el banquete, donde ellos comían, y tenían una mesa ritual, que se parece a lo que es el altar de nosotros. En esa mesa tenían 3 panes sin levadura, tenían hierbas amargas, tenían 5 copas. Esas 5 copas eran las copas, déjame que lo apunte por aquí, eran las copas de la santificación, la copa de las alabanzas, la copa de las plagas, copa de la santidad, la copa de las plagas, la copa de la redención, que fue la que Jesús tomó, voy a explicar eso más adelante, la copa de las alabanzas y la copa de Elías. Ese Jueves Santo, como Jesús, como buen judío que es y que era, él celebró esa cena pascual. Entonces esa cena pascual cogían, todos tomaban la copa de la santidad, porque decían que nosotros somos santos porque Dios es santo. El que precedía tomaba la copa y la pasaba. La copa de las plagas, cogían una copa, metían el dedo y dejaban caer 10 gotas en el piso en señal de las 10 plagas que azotaron a Egipto, recordando ese evento. La copa de la redención es la copa que Jesús, al tomarla, iba a asumir su misión. Por eso es que cuando él está orando el Jueves Santo, que él no termina la cena y se va a orar, dice: aparta de mí esta copa, aparta de mí esta copa. Y ustedes nunca se preguntaron qué significaba eso. Tal vez pensarán de que aparte de mí esta copa, aparte de mí este sufrimiento. ¿Lo pensaron así? ¿Verdad? ¿Quién piensa diferente? Pues esa copa que está hablando Jesús es la copa, la tercera, que es la copa de la redención, que es la copa que iba a beber el Mesías cuando viniera, y al beberla físicamente estaba asumiendo todo lo que iba a pasar para redimirnos a nosotros. Entonces los judíos lo hacían como un ritual, muy bonito y qué sé yo, pero cuando Jesús vino le dio un sentido real. Ese Jueves Santo, la cuestión de, como no había cordero, él hace algo que no está en la cena. Él coge el pan, lo bendice, lo parte y dice: toman y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Eso no estaba en el ritual judío. Entonces, los judíos de hoy en día, que celebran la Pascua un día antes, como ellos no pueden celebrar la Pascua porque no hay templo para sacrificar cordero, ellos lo que hacen es que ponen un hueso en la mesa en señal de ese cordero. Les pregunto, le hice esta pregunta a mi esposa, que es catequista, no me la supo contestar. Nos reímos un rato, ¿verdad? Porque son detalles, ¿verdad? En ese día Jesús instituye el sacerdocio, que es lo que celebramos el Jueves Santo. ¿Alguien sabe por qué, de qué manera se instituye el sacerdocio en ese día? Porque en la Biblia lo que nos relata es que habían los apóstoles de Cristo, pero en ninguna parte dice que ellos, Jesús los nombró como sacerdotes, que es lo que nos increpa a nosotros, nuestros hermanos protestantes, que dicen: no, por eso no lo dice en ningún lado, que el sacerdocio se abolió y qué sé yo. ¿De qué manera ellos quedan constituidos sacerdotes ese día? ¿Alguien tiene alguna remota idea? Lavar los pies era un signo de humildad, de que el que quiera ser grande, que se haga pequeño y servidor de todo. Pero no tiene que ver con el sacerdocio esa acción propiamente. En ese momento que él instituye la Eucaristía. Cuando le dice: hagan esto en memoria mía. Ajá. ¿Y cómo eso que dice Jesús, hagan esto en memoria mía, hace que ellos sean constituidos sacerdotes? ¿Tú sabes, Mica? Nadie sabe. No, es que hay muchas cosas que yo, montando temas, las he descubierto. Que no se sientan avergonzados, yo no lo sé todo. Yo, porque ustedes están aquí, yo me animo a buscar. Y busco, encuentro y expongo. Y les abajo el trabajo a ustedes. Lo que incluye que hagan ese memorial con el nombre de él. En otras palabras, que recuerdan y celebren eso que está celebrando en ese momento
¿Y qué es lo que él estaba celebrando en ese momento? Un sacrificio. Ajá, vamos caliente. Yo sé que tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. ¿No suena esto? El sacerdocio de Melquisedec. Dice que Cristo iba a ser sacerdote a la manera de Melquisedec. Según el rito de Melquisedec. Ajá. ¿Qué es propiamente un sacerdote? ¿Qué es? Como ustedes piensan, sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué hace? Ofrece sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Están calientes? No. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Qué tipo de sacrificio ofrece el sacerdote? Ah, cordero. Cordero. El único que podía ofrecer el cordero era el sacerdote. Sacerdote significa una persona que ofrece sacrificios por él y por el pueblo, que se pone frente a Dios por él y por el pueblo. Realmente, como Cristo es el sumo sacerdote que se está ofreciendo a él mismo, que recuerden que cuando Cristo dice esto es mi cuerpo, y él es el cordero que se ofrece en la forma de pan, como manera sacramental, como manera misteriosa. Cuando él le dice a los discípulos, hagan esto en memorial mío, está diciéndole, ustedes tienen que continuar haciendo este rito memorial, y memorial significa un rito que se hacía por los pecados del pueblo, donde se ofrecía un cordero. En las traducciones de español dice memoria, pero la palabra original es memorial. Están diciendo, este cordero que se lo comen y a la misma vez se ofrece, como se hacía en Israel, que mataban un cordero, ofrecían su sangre y también se lo comían. Ahora yo me ofrezco una vez y para siempre, y cada vez que ustedes hagan esto, yo voy a estar presente en ese pan, que es el cordero que ustedes ofrecen al Padre, para que el Padre derrame misericordia, y también lo comemos. Cristo está diciendo, ustedes van a ser sacerdotes, porque el sacerdote es el único que puede ofrecer ese sacrificio. Entonces lo que el sacerdote en misa está ofreciendo, en la forma del pan, es el Cordero de Dios. Está haciendo lo mismo que hizo Jesús y lo mismo que hacen los sacerdotes de Israel, ofrecer el Cordero, donde se ofrece, cuando el sacerdote levanta la hostia, antes de consagrar, bendito sea Dios, por este pan, por este vino, cuando se traen los dones, que Él da gracia, entonces nos levantamos, oramos y después se hace la consagración. Esos dones de la tierra, que son el pan y el vino, se traen como ofrenda, se dan gracia, el sacerdote lo bendice. En el momento que lo bendice, con el sacerdote hace esto encima del pan, hace lo mismo que el sacerdote hacía el día de la Pascua, cuando cogía el cordero animal, descargaba todos los pecados en el animal y después lo mataban. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo cargó con todos nuestros pecados y se ofreció, y su sangre nos limpia, como la sangre de ese cordero limpiaba de los pecados a Israel una vez al año. ¿Entienden eso? Como esas similitudes de una cosa y la otra. Cuando Jesús dice, esta es la sangre, esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna, Él está utilizando un lenguaje sacerdotal. Y los discípulos quedan constituidos sacerdotes a partir de ese mandato que dicen, hagan esto, sigan haciendo este ritual memorial. Por si no lo sabían, ya lo saben. Entonces, si quieren apuntar Éxodo 29:1 como referencia para que ustedes vean qué se hacía con ese cordero en el Antiguo Testamento. Otra profecía que se cumple en esa última cena es la traición de Judas. En el Salmo 41:10 dice, hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que mi pan comía, levanta contra mí su calcañar. Ya eso estaba profetizado. ¿Qué pasó en Mateo 26? Mateo 26, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. Eso lo dijo Jesús
cuando le preguntaron, ¿y quién te va a entregar? El que moja su pan. Ya Jesús iba cumpliendo esa profecía ese día. Eso pasó el jueves. El Viernes Santo, pensé que esto lo iba a explicar el compa, pero me dejó ese paquete a mí, te agradezco. Es que fue mi culpa, le dije, mira algo breve, después le dije, no, cógete la mitad del tiempo y explica eso. Parece que esa segunda parte se fue a señal. Ok, el Viernes Santo, Jesús entra el domingo y es recibido como rey, como sacerdote, qué sé yo, en cuestión de lo que explicamos, las palmas, el hosana. De lunes a miércoles, Jesús es examinado como pasaba con los corderos esa semana. Esa semana en Israel, creo que eran 5 días antes de la Pascua, desde el domingo hasta el jueves, los corderos eran sido llevados ante los sacerdotes en el templo. Ellos verificaban ese cordero que fuera macho, de 1 año y sin defecto. ¿Por qué de 1 año? Porque el cordero de 1 año no tiene este instinto de supervivencia, y cuando lo iban a sacrificar él ni se daba cuenta de lo que estaba pasando, porque el cordero tenía que ir voluntariamente, no podía ir negándose. Los corderos más grandes, cuando olían sangre, se echaban para atrás. ¿Ves? Entonces, este cordero manso, como dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente y tengo poder para recuperarla. Este cordero de 1 año, que no rehúye el sacrificio, que va tranquilito, es una prefiguración de lo que iba diciendo Cristo. ¿Ven? Como el cordero y Cristo van paralelamente esa misma semana. Esa semana iban examinando los corderos, como al mismo tiempo iban preguntándole a Jesús y poniéndole trampas, preguntándole y aquello y lo otro. Pero como no era su hora, dice que a veces se escabullía una cosa y la otra. Ese punto culminante donde lo prueban está en Marcos 14, 61 y 64. Cuando Jesús es llevado donde el sumo sacerdote Caifás. No pierdan de perspectiva que Jesús está siendo probado esa semana como estaba siendo probado los corderos pascuales. Cuando Jesús es llevado donde Caifás le pregunta, a modo de juramento, dice: yo te conjuro por el Dios vivo, ¿eres tú el Mesías? Le hace una pregunta, y como Jesús estaba bajo la ley, no podía mentir, porque si no iba a pecar. Entonces Jesús dijo algo que provocó la ira del sumo sacerdote. Jesús dijo: yo soy, y para eso he venido, y verán al Hijo del Hombre bajar sobre las nubes y estar sentado a la derecha de Dios. Ese yo soy que dijo que dijo Jesús, era el yo soy por el cual, cuando Moisés fue enviado, ¿quién me envía? Y Dios le dijo: dile a ellos, yo soy el que te envía. Ese yo soy, YHWH, el que era, el que es y el que será, el eterno, sin principio y sin fin. Eso fue lo que Jesús dijo. Y el sumo sacerdote ahora pensaba: este fue el que habló con Moisés, este es el que habló con Abraham, este es el Dios, este es el... Entonces él se rompe las vestiduras, porque rasgarse las vestiduras era una proclamación de blasfemia, porque las vestiduras sacerdotales representan lo que es la santidad de Dios. Entonces, cuando el sacerdote se rasga las vestiduras, le dice a Cristo: eres reo de muerte. En ese momento el sumo sacerdote da el consentimiento para que sacrifiquen al cordero que va a morir por los pecados, que es Jesús. El animal iba por un lado siendo probado, Jesús iba por otro lado siendo probado. El sumo sacerdote era el único que en ese año podía tomar esa orden para que Jesús fuera sacrificado. Entonces Jesús fue probado, fue apto para el sacrificio. Esto que tú dibujaste aquí, tú lo explicaste. Las 2 ramas de olivo.
Esos corderos cuando eran presentados al sumo sacerdote, que los certificaban, el sumo sacerdote le quitaba las tripas y le quitaba todo lo que estaba dentro, se lo entregaba al padre de familia, amarrado, como está aquí, entre dos ramas de olivo que hacían una cruz. Ese animal que ellos que se había sacrificado y se lo iban a comer en la cena pascual, se lo daban muerto, sangrante, amarrado a dos ramas de olivo en forma de cruz. Estamos viendo como lo que pasaba con el cordero también va pasando con Cristo esa semana, en ese viernes. Cuando Jesús, otro dato, cuando Jesús sube a la cruz, ¿ustedes recuerdan qué vestimenta tenía Jesús? Eso fue después, pero ¿con qué vestimenta tenía? ¿Qué vestimenta tenía Jesús antes de que se la quitaran? Una túnica. De una sola pieza. De una sola pieza. ¿Ustedes saben qué significa eso? Nunca se preguntaron. Eso el evangelista lo pone como un dato significativo. Esa túnica sin costura, una túnica de una pieza completa, de mangas largas. Las túnicas de una sola pieza las usaban los reyes, pero también las usaban los sacerdotes el día de la Pascua, y esa túnica se manchaba de sangre. Es una túnica, las mangas largas se las ponían o se identificaban con los primogénitos. O sea, que esa túnica de una sola costura o de una sola pieza de mangas largas estaba diciendo que Jesús era rey, que Jesús era primogénito, que Jesús era sacerdote. Esa vestimenta representaba eso. Entonces Jesús sube a la cruz como rey, como primogénito y como sacerdote. En lo alto de la cruz, este es otro dato que tiene que ver con la cena pascual judía. Jesús dice algo que se iba a cumplir en la cruz. Esto era profecía. Jesús, cuando bendice la copa, dice: esta es la sangre de mi alianza, dice que Él la da a los discípulos, pero Él no la bebe. Y dice: no volveré a beber del fruto de la vid hasta que esté en el reino de mi Padre. Y Él no termina la cena pascual, y entonces ¿qué pasa? A Getsemaní, y empieza a orar: aparte de mí esta copa, aparte de mí esta copa. Jesús no terminó la cena pascual ese día. En el momento en que Él finalmente bebe de ese vino amargo, es justamente antes de decir: todo se cumplió, todo está cumplido, que le dan con una caña de hisopo, y dice que Él lo probó, y después lo probó y dijo: todo se ha cumplido. Esa caña de hisopo era la caña que se utilizaba para mojarlo en la sangre, en ese ritual de la Pascua, y repartir la sangre, como hace el sacerdote con el agua bendita. Cogían la sangre del cordero y repartían a todos los que estaban implorando el perdón. Entonces, con esa misma caña, ve que hay un montón de signos que tienen que ver con su sangre redentora, su derramamiento, lo que tiene que ver con el cordero, con las festividades judías. Ese mismo vino que Él había dicho que era su sangre, ese mismo vino Él lo bebe, y cuando derrama su sangre, hace el papel del cordero, que al derramar su sangre nos obtenía el perdón de pecado. En ese momento Él toma eso y dice: todo se cumplió, que fue la tercera copa. Una cosa bien significativa, el jardín del Edén. Apunten esto: Ezequiel 28 del 13 al 16. Ezequiel 28, 13 al 16. El Edén tiene una relación directa con el Calvario, y les voy a decir por qué. En esos versículos el profeta Ezequiel describe el Edén como una montaña. Como ustedes lo lean se van a dar cuenta. Describe eso como una montaña. ¿Qué pasó en esa montaña del Edén, donde habían
joyas preciosas, donde había vegetación, donde estaba la presencia de Dios mismo. ¿Qué pasó ese día con Adán y Eva cuando pecaron? Entró la muerte, entró el pecado, entró la sentencia. En el jardín del Edén estaba Adán, estaba Eva y estaba la serpiente y el árbol de la vida. En el Calvario es una montaña donde estaba el hombre, que la carta de los Romanos identifica a Cristo como el nuevo Adán, donde Adán viejo, el primero, por su desobediencia entra la muerte al mundo, y este nuevo Adán, que es la figura de Cristo, por su obediencia entra la vida y la salvación al mundo. También estaba la mujer en la persona de María, y estaba la serpiente en la persona del ladrón, que dijo: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Y cuál era el árbol de la vida que estaba en el Calvario? La cruz. Aquí había hombre, mujer, serpiente, árbol de la vida. Aquí estaba hombre, mujer, serpiente y el árbol de la vida, que es la cruz, donde a través de esa cruz nosotros obtenemos la salvación y el perdón de los pecados. Todo esto que aquí se originó y entró la muerte y el pecado, acá en el Calvario, con los mismos elementos, se desata todo eso. Lo que Adán y Eva aquí transgredieron, acá Cristo lo arregló. Y por eso Cristo en ese momento desata lo que aquí se ató. Adán y Eva dijeron que no iban a obedecer. Acá María dijo: hágase en mí según tu palabra. Y Jesús dijo lo mismo. Desobediencia, obediencia. Entró muerte y pecado, entró lo que es el perdón de pecado y lo que es la vida eterna. Por eso toda la escritura se va cumpliendo y tiene su plenitud en la crucifixión de Cristo. Ese es el sentido de toda la escritura. Por eso es que todo se cumple ahí, y a partir de ahí empieza el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Isaías 53 lo pueden apuntar para que lo lean después en su casa. Isaías 53, que es el relato del Mesías sufriente. Ese es otro pasaje bíblico que identificaba a Jesús como ese Mesías que iba a sufrir. Por eso es que muchos lo reconocieron cuando estaba en su pasión. Pueden apuntar ahí el sábado. En el sábado Jesús bajó al lugar de los muertos. El sábado era un día solemne, de silencio, de culto, de oración, de reflexión, de ayuno, de abstinencia. En ese día Cristo estaba en el sepulcro. Pero dice Primera de Pedro 3, 19 al 20, y Primera de Pedro 4, 6. Primera de Pedro 3, 19 al 20, Primera de Pedro 4, 6, que Jesús fue a predicarle a las almas encarceladas. O sea, Jesús estuvo activo, porque hay personas que murieron en el tiempo de Noé, como dice esa carta de Pedro, que realmente no conocían lo que es el mensaje de salvación ni nada de eso, y Jesús viene, les predica y los saca de esa cárcel. Son las almas que estaban esperando por ese Mesías, los que murieron antes. Y el domingo pueden apuntar Levítico 23:9. Levítico 23:9. El domingo, luego de la Pascua, el sacerdote presentaba el primer fruto de la cosecha. La primera gavillita que salía de esa cosecha, la cosecha más nueva, es como decir nosotros sembrar una mata de plátano, y ese primer racimito que uno espera con tanta ansia para comérselo y repartirle a los vecinos, o no repartirle nada, porque eso pasaba antes, ahora no se ve mucho eso, para comerse unos buenos tostones. Ellos cogían ese primer fruto, que era el más importante, lo cortaban y lo iban y lo ofrecían en el templo, porque ellos le estaban diciendo a Dios: lo mejor que nosotros tenemos, lo que hemos esperado por tanto tiempo, es lo que te vamos a ofrecer, lo mejor que tenemos. Tú nos bendecirás
para el gesto de la cosecha. Pero esto, que es lo más importante, te lo ofrecemos. Eso era también una fiesta que se hacía el domingo. También el domingo se cogían los corderos vivos, se adornaban los corderos y se paseaban por las calles. Eso era otra celebración. ¿Qué pasó el domingo cuando Cristo resucita? Dice Cristo resucita como primicia o como primer fruto de los que han de resucitar. Cristo fue el primero resucitado. Nadie había resucitado. Cristo fue el primero. El fruto más importante de ese sacrificio es el mismo Cristo, que resucita como fruto y se ofrece a Dios ahora en favor de nosotros. Los cristianos tenían esa celebración ese día, el domingo, y los judíos tenían una celebración con el cordero y el primer fruto. Después de ese domingo, 50 días más para adelante, se iba a celebrar Pentecostés, al igual que nosotros. Después de Pascua esperamos 50 días, que son 7 semanas, y celebramos Pentecostés. Vamos más o menos paralelo con las celebraciones judías. En Pentecostés, desde ese momento que ellos cortaban ese primer fruto y lo ofrecían a Dios, ese primer fruto de la iglesia es Cristo. Ellos esperan, los judíos, 49 días para la gran cosecha, y la iglesia esperó 50 días hasta Pentecostés. ¿Y qué pasó en Pentecostés? La primera cosecha grande de la iglesia, cuando baja el Espíritu Santo, cuando estaba María reunida con los discípulos. De ahí hubo como un boom, y ahí empieza la iglesia con su predicación, con el bautismo, y se empiezan a unir a la iglesia miles y miles de personas. Empieza a dar la cosecha bien grande. Vamos viendo como estos elementos terrenos que hacían los judíos, cómo se van cumpliendo en Cristo. Son cosechas distintas, pero hay un paralelismo. Aquí era símbolo, aquí son cosas reales. Esto que tiene un aspecto celestial es algo terreno. Esto que es celestial tiene un valor real. ¿Sabe? Esto que celebramos, la Eucaristía, los sacramentos, las celebraciones, tienen un valor celestial. ¿Sabe? No son meras memorias, como lo hacían los judíos. Y por último, recapitulando, el domingo de Ramos celebramos la realeza de Jesús como rey. Eso es lo que celebramos el domingo. El jueves santo, la institución del sacerdocio por el mandato de Jesús y la nueva Pascua. Hagan esto en memoria mía. El viernes santo, Jesús como cordero que carga con nuestros pecados para borrarlos. Es un día de oración, un día de recordar, un día de ayuno. Sábado a domingo, Cristo resucitado como primer fruto a Dios por nosotros. Es un día de recogimiento, de oración también. Y como hacían los judíos, el valor que le daban, la Semana Santa no es recordar, sino es revivir. Nuestra Semana Santa no debe tener un aspecto de recordar algo, sino de revivir eso. Los judíos no tenían presencia real de Cristo allí, en esa cena. Nosotros sí la tenemos. Otro último dato, nosotros, nuestra misa, la misa del sábado cuenta para el domingo. Por eso es que la iglesia, eso ustedes lo sabían, dice que va el sábado a la misa, no tiene que ir el domingo, y el que va el domingo pues cumple con el precepto. ¿Ustedes saben por qué? Que no saben por qué. Porque en Israel nosotros seguimos lo que es la regla de los días de Israel, en cuestión de que ya cuando cae el sol del viernes ya se considera primeras horas del sábado. Ya cuando cae el sol el sábado ya se considera primeras horas del domingo. Por eso es que las misas tienen que ser después de las 4 de la tarde, porque en Israel ya a las 5 de la tarde ya está de noche. Aquí el tiempo varía un poco, pero esa costumbre se mantiene. Por eso es que el sábado realmente estamos yendo a la misa del domingo. Por eso es que el sábado de resurrección, cuando vamos a esa misa, se hace a las 11 de la noche. Hay iglesias que la hacen a las 9,
Pero lo ideal es que se haga tardecito, que coja parte del sábado y coja el domingo, porque ahí estamos celebrando lo que son los 3 días del triduo, viernes, sábado y domingo. Pero el que vaya el sábado no tiene que ir el domingo, porque ya participó. Pero se hace de esa manera, a través de las caídas del sol. ¿Tienen alguna pregunta? Sé que estamos cansados, yo estoy explotado también. De hecho, lo de, no sé si pueden preguntar sobre de por qué todos los años varía la fecha de Semana Ah, sí, eso Santa. es Unos años en importante. abril, Ujú. marzo y entre marzo. La iglesia tratando no, siempre busca seguir el cumplimiento de la Pascua. Entonces siempre se busca que sea la luna llena la primera luna llena de primavera. Entonces hubieron en la historia de la iglesia quizás dos formas de entender la Pascua, porque los judíos siguen la Pascua desde el calendario lunar, nosotros lo seguimos desde el calendario solar, pero buscando ese happy medium, pues siempre se busca desde marzo a abril, la primera luna llena, porque la Pascua se celebra en luna llena, por eso es que varía la fecha. Si no me equivoco, creo que es de marzo 15 a abril 23, más o menos. En ese periodo es que se celebra. A veces coincide con la Pascua judía. A veces. O sea que es un cambio bien grande, ¿Ah? que es un lapso bien. Sí, pero es por eso, porque siempre se busca que sea la luna llena. Por eso es que puede variar y a veces puede caer el mismo día con la Pascua judía. ¿Bendito? Sí. Entonces quería explicar brevemente esto que había puesto aquí. Jesús, cuando entra el domingo de Ramos a Jerusalén, él entra por la puerta de la misericordia. ¿Qué cosa, verdad? La puerta de la misericordia, la puerta de oriente. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, como explicó Heche, que buscaba el agua en la fuente de Besada, que se ponía encima del altar, por ese mismo trayecto también se buscaba el cordero que iba a ser sacrificado. Cuando el sacerdote baja para el templo, todos los sacerdotes del templo están con las palmas. Lo que decía Heche, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero a la misma vez Jesús va entrando. Por eso es que vemos en el Evangelio que le dicen a los discípulos de Jesús: mira, no deja que esa gente no diga eso. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque eso era propiamente para el sumo sacerdote. Cuando subía con los corderos, el cordero que iba a ser sacrificado, que lo tenía que escoger él y llevarlo al templo. Por eso es que Jesús entra por la puerta de la misericordia y tiene que llegar al templo, porque había una prescripción que eran 4 días donde se escogía y se examinaba al cordero, y tenía que ser el sumo sacerdote. Por eso es que Jesús en esos días nunca se apartó del templo. Salía del templo y iba a Betania, que quedaba muy cerca, pero siempre estaba en esos 4 días yendo y subiendo, y ahí recibía el bombardeo de los fariseos, de los saduceos que lo entrevistaban, y era bien porque lo estaban examinando. Ellos mismos no se daban cuenta que estaban cumpliendo con una profecía. Entonces, cerca de esa puerta había una puerta que se llamaba la puerta del chivo expiatorio. Era que una vez al año se cogía un macho cabrío y el sumo sacerdote le imponía todos los pecados del pueblo de Israel en la cabeza y lo mandaba al desierto. Entonces tenemos esas dos puertas que coinciden, ¿verdad? Que el sumo sacerdote es quien le impone todos los pecados al macho cabrío, y precisamente Cristo es el que asume, como dice Pablo, se hace pecado por nosotros. Estamos viendo ese paralelismo, ¿verdad? Entonces,
bien importante es que el Viernes Santo, cuando Cristo está en el Gólgota, después de la destrucción del templo en el año 70, estos muros fueron tumbados y ahora vemos que el Gólgota está dentro de la ciudad, pero antes no era así, antes era afuera, porque nadie podía ser ajusticiado dentro, porque la ciudad de Jerusalén todavía se considera y se consideraba entonces como una ciudad templo. O sea, el templo era la ciudad y alrededor era que vivía la gente. Entonces por eso es que no podía haber nada dentro para matar. Por eso es que a Esteban lo matan fuera también. Pero un dato bien importante es que cuando se va a sacrificar el cordero, a las 3 de la tarde se toca el shofar. Y en ese mismo instante que Jesús dice, todo está cumplido. Todo está cumplido. Porque es en el momento donde el cordero es degollado. Y en ese momento es cuando Cristo dice, ya todo se cumplió. Entonces Jesús, a la misma vez que está en el templo, está mirando, acá afuera, está mirando desde la distancia la humareda de corderos que se van matando. Y un dato bien importante, porque también es cerca, aquí mismo está el Santo Sepulcro. Y también se va cumpliendo la profecía que Jesús muere entre ladrones. Y también en el Antiguo Testamento dice que él, el Mesías, iba a ser enterrado en un sepulcro nuevo, en un sepulcro donde nadie había sido enterrado. Todos estos elementos que nosotros hemos explicado son elementos que están aquí en la Biblia. Simplemente nosotros tenemos que buscarlo y dedicarnos a profundizarlo junto con el catecismo de la iglesia, ¿no? ¿Qué nosotros vamos a celebrar en esta Semana Santa? Pues nosotros vamos a celebrar nuestra liberación. Eso es lo que nosotros celebramos todos los años, todos los años. La Semana Santa de hoy puede ser la última para cada uno de nosotros. Puede ser la última. Yo lo he visto con gente en la parroquia que el año pasado la celebramos, pero este año no están. Entonces esta es una Pascua que nosotros tenemos que celebrar como si fuera la última, porque no sabemos si la próxima vez estamos aquí. Entonces todos estos elementos que nosotros les hemos traído son para que ustedes vean todas las raíces judías que hay, inclusive como dijo Hechen en la misa de Lozana, del bendito el que viene en nombre del Señor. La Pascua judía continúa en la Eucaristía de nosotros, continúa. Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a darle perfección. Simplemente lo que hizo fue que la perfeccionó. Pero esa alianza todavía continúa. Y de hecho, el pueblo de Israel fue el primer pueblo de la alianza. Y para que se cumpla esa segunda venida de Cristo, muchos padres de la iglesia dicen que primero los gentiles se van a convertir, que somos nosotros, y después de eso entonces el pueblo de Israel va a aceptar que Jesucristo es el Mesías. Acuérdense que Jesús lo dijo: no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando el pueblo de Israel acepte a Cristo y diga bendito el que viene en nombre del Señor, podríamos decir que estamos ya prácticamente cerca de la segunda venida, y lo creemos porque somos cristianos. Claro, nosotros creemos que Cristo va a venir. Por ahora está en la Eucaristía, pero va a venir en los cielos. Así que no sé si ya estamos. Un versículo para que tengamos en cuenta: profecía de Malaquías 1:11. Malaquías 1:11 dice: desde donde sale el sol
hasta el ocaso. En cambio, todas las naciones me respetan y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura y agradable, porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice el Señor de los ejércitos. Esa ofrenda que se ofrece en todas las naciones desde que inicia Pentecostés es la Eucaristía. Desde ese momento el Espíritu Santo baja, empiezan muchas personas a hablar diferentes lenguas, y no era un jebulú como dice mucha gente. Ay, yo hablo en lengua, y de verdad, y tú les escuchas y la Biblia dice que hablaban idiomas distintos y que todos en su idioma distinto entendían las maravillas de Dios. De ahí sale la iglesia, se extiende por todo el mundo, y como pueden ver, la iglesia católica en todas las misas ofrece una ofrenda pura y agradable en el nombre del Señor, en todas las naciones, en todas las lenguas, en todos los pueblos. Eso significa católico, universal. Vayan por todo el mundo, y toda la iglesia universal al mismo tiempo ofrecen esa ofrenda. Un dato. ¿Tienen alguna pregunta? Algo. Gené. Nosotros los católicos tenemos que recibir la comunión semanalmente. ¿Por qué los protestantes reciben una comunión una vez al año? Porque primeramente lo que ellos reciben no es comunión. Un dato curioso: ¿por qué Jesús repartió un pedacito de pan y no repartió un pedazo, media yarda de pan, para que se jaltaran? Eso hubiera sido más bueno, esos pobres discípulos en el desierto. Porque en la cena pascual judía, el pan que se partía, se daba un pedacito a cada miembro en señal de comunión. Y el que lo comiera estaba diciendo: todos estamos en común unión. La comunión que Cristo ofrece ya no es un pan terreno, es su propia presencia real, donde quien come ese pedazo está en comunión con Él, como dice el capítulo 6 de Juan. Eso que Cristo hizo, a diferencia de que acá era solamente pan, y aquí es el pan que es su carne, que quien lo coma tiene vida eterna, eso no estaba acá. Ese es el signo. Por eso es que los protestantes no tienen Eucaristía, porque ellos tienen un pedazo de pan. Primero, que para que eso sea válido allá, tienen que tener sucesión apostólica, potestad para consagrar. No la tienen. Entonces, como no tienen potestad para consagrar, ellos lo que se están comiendo es un pedazo de pan como un recuerdo, un símbolo. Nosotros tenemos una presencia real en las manos del sacerdote, que por sucesión apostólica, por imposición de manos, este sucede a este, y ese poder se traspasa. Pablo no era discípulo de Cristo, en cuestión de que Pablo no conoció a Cristo. No lo conoció, él no caminó con los 12, no era parte de eso. Pero ¿en qué momento él recibe eso? En Hechos 13, cuando va a ver a los discípulos, y allí ellos, en señal de comunión, le imponen las manos a Pablo. Y después Pablo dice: yo recibí del Señor esto, pero ¿cómo lo recibe del Señor si Pablo no conoce al Señor? Porque Jesús dijo: a quien ustedes escuchan, a mí me escucha; a quien ustedes rechazan, a mí me rechaza. Pablo va a ver a los discípulos, y los discípulos era como que Dios estaba hablando a través de ellos. Le impusieron las manos, y por eso que Pablo dice: yo recibí del Señor esto, que la noche que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias. Pues recibe una sucesión apostólica. Los protestantes no tienen eso. Partiendo del hecho de que no lo tienen, si lo hacen una vez a la semana, una vez al año, el 14 de Nisan, como hacen los testigos de Jehová, eso que se están comiendo es un pedazo de pan. No tiene ninguna presencia real, porque eso se da solamente en la Iglesia Católica, que tiene una sucesión válida, apostólica. Y eso es comprobable con la Biblia y con la historia. Y el que tenga un pensamiento distinto, que venga aquí. Como hace el padre Historo. Yo he debatido eso con amigos míos protestantes y realmente... ¿Otra pregunta? Sí, yo. Referente a la Semana Santa, yo escuché hace poco un sacerdote decir, si alguna persona no católica le viene a preguntar a usted, yo estoy hablando de las catequizaciones de Pia Cruz. Por ejemplo, el doctor de la Verónica, Jesús habló con las mujeres, cayó 3 veces, que eso no aparece en ninguna parte de la escritura.
¿Eso es por tradición? Pregunta. Te contesto, fácil. La premisa de que todo tiene que estar en la Biblia no es bíblico. En el último versículo, creo que es Juan 20, 25, si no me equivoco. Juan 20, dice: Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en este libro. Entonces realmente en ninguna parte de la Biblia dice que usted tiene que creer solamente lo que está en la Biblia. Porque para decir si no está en la Biblia no lo creo, tiene que decir en la Biblia: crean únicamente lo que está aquí. Como esa regla no está, no te pueden exigir que todo lo que uno hace esté en la Biblia, porque la misma Biblia no te dice cree solamente lo que está aquí. Y el mismo apóstol dice que no todo está escrito en la Biblia. Esto como tal se reúne en 73 libros 400 años después de que Cristo muere. Los primeros cristianos desde el año 90 hasta el año 393 no tenían esto, para que lo sepan. Todo era tradición. Tradición con T mayúscula es enseñanza oral de persona a persona. El evangelio se daba así: yo te enseño a ti, tú a la vez enseñas a otro y tú a la vez enseñas a otro. Y se mantenía esa enseñanza. A través de esos tiempos se iban escribiendo muchas cosas, se iban guardando. Llega un momento en que muchos paganos atribuían muchas cosas a la escritura. La iglesia se reúne y dice: vamos a seleccionar los libros que son inspirados y los que no, para que no tergiversen la doctrina que tenemos de 400 años desde la muerte del último apóstol para acá. Y es que la iglesia se reúne y compila 73 libros. Sabe que esto es producto de la enseñanza oral, de persona a persona. Por lo tanto, no todo tiene que estar en la Biblia, porque la misma Biblia no dice eso. Hay tradiciones que son tradiciones del pueblo, que son vivencias que muchas fueron reales, pero no necesariamente están aquí. Porque esto se centra en relatar lo que es el plan de salvación. Esto no es una guía con una enciclopedia, que tiene que estar todo. ¿Dónde están los dinosaurios aquí? ¿Con quién se casó ahí? ¿Con quién se casó Abel? Eso no es necesario saberlo. Aquí está lo que es el plan de salvación y cómo Dios, de una acción mala, a través de un proceso largo, arregla todo eso. La palabra Verónica es la que lleva la cara, el rostro de Cristo. Eso es lo que significa. Porque es una tradición que se ha puesto en ese trayecto de Jesús, donde una mujer le limpia el rostro a Cristo. Como nosotros estar en ese vía crucis y también nosotros limpiarle el rostro a Cristo que va de camino al Calvario, ¿vale? Son tradiciones que la iglesia ha aceptado porque en realidad no van en contra de la fe. No sé si... Puede que haya pasado, puede que no. La iglesia no te obliga a creer en las estaciones. Las ha aceptado y cuando tú ves las estaciones, tú lo que te lleva es a pensar y a recordar el sufrimiento de Cristo y muchas cosas que pudieron pasar en ese momento, que tal vez sucedieron, cómo eso me ayuda a mí espiritualmente, contemplándolo. Son cosas que se van repitiendo. Que realmente el que tú creas que la Verónica le mueve el rostro a Cristo ni te salva ni te condena. Son tradiciones. El que lo quiera creer que lo crea, el que no lo quiera creer no lo crea. La iglesia no obliga. Eso no tiene que ver con tu salvación. Son costumbres piadosas que nos ayudan a profundizar en el misterio. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos cansados? ¿Hay bacalaitos hoy, no? Caray, bendito. Esto empezó bueno, ya estamos pasando hambre. ¿No hay preguntas? Ok, pues oramos entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de compartir aquí, de compartir tus misterios, de compartir tus enseñanzas. Te pedimos que lo que hemos escuchado aquí nos ayude a profundizar mejor en estos misterios para poder vivirlos más profundamente. Que estos misterios que vamos a celebrar la semana que viene
sean motivos de fruto para la iglesia, fruto para los hermanos, para la gloria de Dios, que enciende en nosotros ese fuego en el corazón para nosotros también enseñarles a otros. Y si no podemos enseñarles, pues también invitarlos con esa convicción de que lo que celebramos es algo bien real. Te pedimos, Señor, que en este triduo pascual danos la gracia de poder vivir profundamente esos dolores que pasó María que siempre te acompañó en toda tu vida, que siempre estuvo al pie de la cruz, que cuando tú moriste todo el mundo fue desesperado a la tumba, ella se quedó en su casa porque ella sabía que tú ibas a resucitar. Posiblemente tú te la apareciste primero, como todo hijo, y cuando sufre una desgracia y sale, lo primero que quiere es ver a su madre y decirle: mami, estoy bien. Nosotros creemos eso. María, acompáñanos como tú acompañaste a Jesús en esta Semana Santa. Intercede por nosotros para que recibamos del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo esta revelación de estos misterios, esta fuerza y esta vida de santidad que tanto estamos buscando. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos acompañe, nos lleve a la vida eterna y seguro a nuestras casas. Amén.